Cuando pensamos en ansiedad, casi siempre la conversación va por el mismo camino, ¿no? Es un problema, algo que hay que solucionar. Claro, un fallo del sistema. Eso, un fallo que se medica o que se calma con técnicas de relajación. Pero hoy vamos a hacer una inmersión en un material que, bueno, le da la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Tenemos aquí un guión que se titula No es ansiedad, es tu vida pidiendo cambio. Y bebe mucho de las ideas de Carl Jung para proponer algo, pues bastante radical. Sí, muy radical. La idea es explorar si la ansiedad, en lugar de ser un enemigo, podría ser un mensajero. Uno muy incómodo. Desde luego, muy incómodo, pero quizá vital. De hecho, el texto nos lanza una pregunta que lo cambia todo. Dice, ¿y si la ansiedad no quiere que te calmes? ¿Y si lo que quiere es que cambies? Precisamente, esa pregunta es el núcleo de todo. Es que mira, el texto lo resume en una frase potentísima casi al principio. ¿Cuál? Dice, la ansiedad no llega para destruirte. Llega cuando ya no puedes seguir traicionándote. Uf, es fuerte. Es que esto cambia el foco por completo. Dejamos de buscar una cura para intentar una escucha. La propuesta es dejar de ver la ansiedad como un ruido que hay que silenciar. Y empezar a verla como la alarma principal del sistema. Justo. Es que es un enfoque totalmente distinto. Y para que la gente se haga una idea del tono, el texto arranca con una declaración que es, una bofetada de realidad. Vaya si lo es. Cito textualmente. Si tienes ansiedad, no estás roto. No estás fallando. No eres débil. Estás despierto. En una sociedad que te quiere dormido. Es que solo con eso ya te coloca en un lugar diferente. Es una declaración de intenciones, sin dudar. Te saca de ese rol de paciente o de víctima y te propone que quizás seas el canario en la mina de carbón, ¿sabes? El que se da cuenta de que el aire está viciado antes que los demás. Exacto. Vale, pues vamos a desgranar esto. La raíz de todo, según el texto, es junguiana. Y la idea central de Jung, si no me equivoco, es que los síntomas no son errores, sino mensajes del inconsciente, ¿verdad? Exactamente. Esa es la base. El texto aplica esta idea directamente a la ansiedad. O sea, no la ve como un fallo químico aleatorio. Para nada. La ve como la consecuencia, casi matemática te diría, de una vida que no está alineada. Y para explicarlo, usa dos conceptos de Jung que son clave. El yo, Que sería como nuestra careta social, la imagen que proyectamos. eso es, y luego el sí mismo, que sería nuestro núcleo auténtico, nuestra esencia más profunda. La diferencia entre quien pretendemos ser y quienes somos de verdad. Justo. Y la tesis del texto es que cuanto más grande es esa brecha, esa distancia entre la máscara y la cara real, Más fuerte grita el síntoma. más fuerte. La ansiedad se convierte en la manifestación física y emocional de esa división interna. Hay una cita en el material que a mí me parece demoledora por lo precisa que es. A ver, Dice, tu cuerpo siente lo que tu mente se empeña en negar. esa frase es brutal. Porque describe perfectamente esa sensación de que intentas convencerte de que todo va bien, ¿no? Claro. Tengo un buen trabajo, todo en orden, pero hay algo en tu cuerpo, una tensión, un nudo en el estómago, que sabe la verdad, que te dice, no, no está todo bien. El cuerpo no miente. La mente puede construir unas narrativas muy elaboradas para justificar una vida que no nos satisface, pero el cuerpo, no entiende de excusas. Reacciona. A la falta de autenticidad. Justo. Por eso el texto propone que la ansiedad no es debilidad, sino una especie de hiperconsciencia. Tu sistema nervioso está dolorosamente despierto a una verdad que tu yo consciente prefiere ignorar. Y este es un buen punto para conectar estas ideas que son casi centenarias con nuestro mundo. El guión describe a nuestra generación como la más informada y la más perdida al mismo tiempo. ¿Cómo influye el siglo XXI en esta desconexión? El texto apunta sin piedad a las presiones modernas, la cultura de los likes, de la validación externa. Las métricas de rendimiento que lo invaden todo. Todo. Vivimos bajo una comparación constante. Y el análisis que hace es muy agudo. Nuestra psique, nuestro sí mismo, no entiende de algoritmos, pero sufre sus consecuencias. La tiranía de la vida perfecta de Instagram. Totalmente. Es que imagina que tu persona, esa máscara junguiana, es tu perfil de LinkedIn o de Instagram hecho vida. La versión perfectamente editada de ti mismo. Eso es, profesional, sonriente, siempre de acuerdo, productivo. El problema, como señala el texto, es que tú no eres tu perfil. Y mientras la máscara sonríe para la foto, la persona real que hay detrás puede estar absolutamente agotada de fingir. Y eso me recuerda a una observación clínica que menciona el guión que me pareció muy potente. Habla de gente joven perfectamente funcional. ¿Sí? Que estudia, trabaja,
cumple con todo, pero que por dentro está rota. Sí, es un patrón que describe como muy frecuente y lo define con una frase que creo que va a resonar en mucha gente. ¿Cuál es? Dice, funcionas por fuera pero te estás apagando por dentro. Es una funcionalidad vacía, robótica. ¿Cumples pero sin conectar con el porqué? Te has convertido en un actor excelente en la obra de tu propia vida, pero has olvidado que eres el autor. Lo que nos lleva a una de las conclusiones más importantes del texto. La ansiedad moderna no es tanto un miedo al futuro, que es la definición clásica, No, sino un profundo rechazo al presente que se está viviendo. No es un ¿qué pasará mañana?, sino un no soporto ni un minuto más de este hoy. exactamente. Es un grito de rebelión del alma contra un presente que se siente como una jaula, por muy dorada que sea. Y esto nos lleva a una de las frases más provocadoras del material. ¿Qué es? Cuanto más perfecta es tu imagen, más síntomas genera tu psique. Vaya, es una relación directamente proporcional. A más fachada, más ansiedad. Pero claro, esto plantea una pregunta. Si la persona es la máscara, ¿qué pasa con todo lo que ocultamos detrás? Pues ahí es donde el texto introduce el concepto de la sombra. La sombra. Efectivamente. Si la persona es todo lo que mostramos, la sombra es todo lo que escondemos porque, bueno, lo consideramos inaceptable o débil o incorrecto. El texto da ejemplos muy claros. Por ejemplo, La rabia que no te permites expresar, la tristeza que tapas con una sonrisa, el cansancio que ignoras para seguir siendo productivo, los deseos que reprimes porque no encajan con tu imagen. entiendo la idea. Pero, a ver, siendo honestos, suena un poco a que simplemente hay que dejar salir la rabia sin control, ¿no? ¿No sería eso socialmente destructivo? Es una objeción muy lógica, claro. Y el texto no propone un caos emocional, no dice ve y grítale a tu jefe. Vale. Lo que dice es que todo ese material reprimido no desaparece, se acumula. Es como intentar mantener una pelota de playa sumergida en una piscina. Requiere un esfuerzo constante. Un esfuerzo enorme. Y tarde o temprano, la pelota sale disparada a la superficie, con una fuerza tremenda. La ansiedad, desde este punto de vista, es la energía de esa pelota de playa buscando salir. Me gusta la analogía. Y supongo que esa pelota es la sombra. Exacto. La sombra no busca destruirnos, busca ser vista, ser integrada. La ansiedad se convierte en la voz de todas esas partes de nosotros que hemos exiliado. Por eso el texto dice, Dice, la ansiedad es todo lo que no te dejaste ser. Es la suma de todos los noes que te dijiste a ti mismo cuando querías decir sí, y de todos los síes que dijiste por obligación cuando tu cuerpo gritaba no. la voz de lo no vivido. Es una idea muy potente y nos lleva a la parte que, sinceramente, es la más chocante del texto. Aquí es donde la perspectiva se vuelve realmente radical. Claro, la idea de que intentar calmar la ansiedad a toda costa puede ser, de hecho, contraproducente. Choca de frente con casi toda la autoayuda moderna. Totalmente. A la gente se le dice, respira hondo, medita, practica mindfulness. El texto sugiere que todo eso es inútil. No dice que sea inútil. Y ahí está el matiz. Reconoce que esas herramientas pueden dar un alivio momentáneo, y eso es valioso, pero las compara con bajarle el volumen a una alarma de incendios. Es útil para pensar con claridad un segundo. Eso es, pero si no sales del edificio en llamas, de poco sirve. El problema no es la técnica, es usarla como un somnífero para poder seguir aguantando una vida que te está quemando por dentro. Usarla para seguir en la jaula, pero más tranquilos. Exactamente. Y la lógica que sigue el texto es implacable. Si ignoras el mensaje, si solo intentas acallar la alarma, la psique hace lo único que puede para salvarte. Sube el volumen. Sube el volumen. La ansiedad se intensifica, los ataques de pánico se vuelven más severos. El mensaje necesita ser escuchado. Por eso afirma de forma tan tajante, no necesitas más calma, necesitas más verdad. No necesitas más calma. Necesitas más verdad. Es que esa frase lo cambia todo. La meta no es la tranquilidad a cualquier precio, sino la coherencia. Y esto se resume en otra conclusión demoledora del texto. ¿Qué dice? La ansiedad no se va cuando te relajas, se va cuando te respetas. Ese es el eje central, el respeto a la propia verdad interna como la única cura real. La relajación es una consecuencia de vivir una vida que te respeta, no una herramienta para soportar una que no lo hace. Entonces, si la clave es escuchar,
¿Qué suele pedir la ansiedad? ¿Cuál es ese mensaje? El texto es bastante concreto en esto, ¿no? Sí, es muy práctico. Enumera las situaciones que suelen ser los detonantes más comunes. Menciona 4 puntos. El primero, no poner límites. El síndrome de la buena persona. Exacto. Decir sí a todos y a todos, excepto a uno mismo. El segundo, postergar decisiones importantes. Seguir en ese trabajo que odias, en esa relación que ya no funciona. Esa inacción genera una fricción interna tremenda. El tercero, vivir para agradar, la complacencia, buscar la aprobación externa a costa de anular las propias necesidades. Y el cuarto, que engloba a los demás. Traicionarse a uno mismo en silencio. Día tras día, en las pequeñas y grandes cosas. Y hay una frase en el guión que lo sintetiza de una forma increíblemente directa, casi dolorosa. A ver, ¿cuál? La ansiedad aparece cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Es que es exactamente eso. Es la brecha entre la conciencia y la acción. No es que no se sepa. En el fondo, como dice el texto, casi siempre se sabe. Sabes que tienes que tener esa conversación o poner ese límite. O tomar esa decisión. La ansiedad es la energía que se acumula en el espacio entre el saber y el hacer. Y el texto aclara que no se trata de buscar la perfección. Claro, nadie la pide. Se trata de buscar la coherencia, de intentar que lo que sientes, lo que piensas y lo que haces vayan más o menos en la misma dirección. Pues para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la idea central de todo este análisis, sería que la ansiedad no es una patología, es una advertencia. No viene a rompernos. Viene a despertarnos de una vida que no nos corresponde. Exactamente. El mensaje final del texto es una llamada a la acción, a la autoescucha valiente. La frase de cierre lo deja meridianamente claro. Dila. Tal vez no necesitas tranquilizarte. Tal vez necesitas cambiar. La promesa que hay detrás es que en el momento en que una persona empieza a tomar pequeñas decisiones alineadas con su verdad, el grito de la ansiedad ya no es necesario. Quizás se quede un susurro, ¿no? Como un recordatorio. Puede, pero el estruendo desaparece porque el mensaje, por fin, está siendo atendido. Y el propio texto parece saber la reacción que todo esto puede provocar, porque termina con una reflexión muy directa. Sí, es verdad. Dice, y si este análisis te ha incomodado, no es casualidad. Es tu inconsciente diciendo, ya es hora. Esa incomodidad sería, según esta visión, la primera señal de que el mensaje está llegando. Sin duda, la incomodidad es una señal de resonancia. Y para dejar una última reflexión, una idea que se deriva de todo lo que hemos explorado, la pregunta que queda flotando es la siguiente. A ver, dispara. Partiendo de esta perspectiva, si la ansiedad no fuese una alarma que hay que silenciar, sino una brújula, ¿hacia dónde estaría apuntando en la vida de una persona en este preciso momento?